Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, ensayo que son las emociones, basado en las enseñanzas de Srila Prabhupada. Introducción. En la experiencia humana cotidiana, las emociones ocupan un lugar central. Alegría, tristeza, miedo, ira, entusiasmo, apego y frustración influyen en nuestras decisiones, relaciones y percepciones del mundo. Muchas personas consideran que las emociones constituyen la esencia misma de la identidad personal. Soy lo que siento. Sin embargo, las enseñanzas de Bhaktivedanta Swami Prabhupada presentan una comprensión más profunda y trascendental. De acuerdo con la filosofía del Bhakti, descrita en textos como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, las emociones no pertenecen originalmente al alma espiritual. Más bien son manifestaciones de la interacción entre la mente material, los sentidos y las modalidades de la naturaleza material. El alma es el observador consciente de estas transformaciones. Comprender qué son realmente las emociones permite al ser humano liberarse de la esclavitud psicológica y redirigir su naturaleza emocional hacia su función original, el amor por Dios, especialmente hacia Krishna. Este ensayo examina la naturaleza de las emociones desde la perspectiva de las enseñanzas de Srila Prabhupada, explorando su origen, su relación con la mente y las modalidades de la naturaleza, su papel en el condicionamiento material y su transformación en la conciencia espiritual. El alma y la mente, dos niveles de experiencia. El punto de partida para comprender las emociones es distinguir entre el alma espiritual y el aparato psicológico material. En el Bhagavad Gita, tal como estos 13, se explica que el ser viviente no es el cuerpo material, sino el alma eterna que habita dentro de él. Srila Prabhupada explica repetidamente que el alma es eterna, llena de conocimiento, llena de bienaventuranza. Sin embargo, el alma en el mundo material se encuentra cubierta por varios niveles de energía material. Estos influyen el cuerpo físico, la mente, la inteligencia, el ego falso. Las emociones pertenecen principalmente al nivel de la mente. Srila Prabhupada explica que la mente funciona como un depósito de impresiones, samskaras y deseos. Cuando los sentidos entran en contacto con objetos del mundo material, la mente reacciona produciendo diversas emociones. Por lo tanto, las emociones no son la identidad del alma, son reacciones mentales producidas por el contacto entre los sentidos y los objetos de los sentidos. La mente como generadora de emociones. Según la filosofía védica, la mente tiene dos funciones principales: aceptar y rechazar. Esta constante evaluación produce movimientos emocionales. Srila Prabhupada explica en sus comentarios del Bhagavad Gita tal como es 6.5 y 6 que la mente puede ser la mejor amiga del alma o el peor enemigo. Cuando la mente se agita por deseos materiales, genera emociones como ansiedad, frustración, envidia, apego, miedo. Estas emociones no surgen de la naturaleza espiritual del alma, sino del conflicto entre deseos materiales y las condiciones del mundo. Por ejemplo, cuando el deseo se cumple, aparece la alegría material. Cuando el deseo se frustra, aparece la ira o tristeza. Así, las emociones materiales están profundamente ligadas al deseo. Las modalidades de la naturaleza y las emociones. Las emociones también están influenciadas por las tres modalidades de la naturaleza material: bondad, pasión e ignorancia. Esta explicación se desarrolla ampliamente en el capítulo 14 del Bhagavad Gita tal como es. Emociones en la modalidad de la bondad. Cuando la mente está influenciada por la modalidad de la bondad, las emociones tienden a ser más equilibradas: serenidad, satisfacción, claridad mental, compasión. Sin embargo, incluso estas emociones siguen siendo materiales si no están conectadas con el servicio devocional. Emociones en la modalidad de la pasión. La pasión genera emociones intensas relacionadas con el deseo y la ambición: ansiedad, codicia, entusiasmo material, competitividad, frustración. Estas emociones empujan a la persona hacia la actividad constante. Emociones en la modalidad de la ignorancia. En la ignorancia predominan emociones oscuras: depresión, apatía, violencia, resentimiento, confusión. Según Srila Prabhupada, la mayor parte de la humanidad vive fluctuando entre pasión e ignorancia. El apego, la raíz de las emociones materiales. Uno de los principios fundamentales enseñados por Srila Prabhupada es que las emociones materiales nacen del apego. En el Bhagavad Gita tal como es, 2.62 y 63, se describe una cadena psicológica muy profunda. Contemplar los objetos de los sentidos, desarrollar apego, el apego produce deseo, el deseo frustrado produce ira y la ira produce confusión. La confusión destruye la inteligencia. Esta secuencia muestra cómo las emociones pueden esclavizar a la conciencia.
Por ejemplo, apego a la riqueza, apego al prestigio, apego a las relaciones, apego al cuerpo. Cuando estos apegos son amenazados o perdidos, surgen emociones intensas como miedo, dolor o desesperación. El alma como observador de las emociones. Un punto central de las enseñanzas de Srila Prabhupada es que el alma no es la mente. El alma es el observador consciente. En el Bhagavad Gita, tal como es 13.23, se explica que el ser viviente es el testigo de las actividades del cuerpo y la mente. Esto significa que las emociones aparecen, cambian, desaparecen, pero el alma permanece constante. Por ejemplo, una persona puede sentir tristeza hoy, entusiasmo mañana, miedo después. Sin embargo, el observador interior permanece el mismo. La práctica espiritual comienza cuando uno aprende a distinguir entre el yo real, el alma, y las fluctuaciones de la mente, las emociones. El problema de identificarse con las emociones. El sufrimiento psicológico surge cuando la persona se identifica completamente con sus emociones. En la cultura moderna se enseña con frecuencia que seguir las emociones es autenticidad, sentir intensamente es vivir plenamente. Sin embargo, Srila Prabhupada explica que esta identificación fortalece el condicionamiento material. La mente es comparada con un océano agitado. Si la conciencia se identifica con cada ola emocional, nunca encontrará estabilidad. El practicante espiritual aprende gradualmente a observar las emociones sin quedar dominado por ellas. Esto no significa reprimir las emociones, sino comprender su naturaleza. La purificación de las emociones. Las enseñanzas del Bhakti no buscan eliminar la capacidad emocional, al contrario, buscan purificarla. El alma en su naturaleza original posee emociones espirituales profundas. Estas emociones se manifiestan en el amor devocional hacia Krishna. En el Srimad Bhagavatam se describen emociones espirituales como amor, éxtasis, gratitud, devoción, afecto divino. Estas emociones no son producidas por la mente material, sino por la relación eterna del alma con Dios. Srila Prabhupada explica que el proceso del Bhakti Yoga purifica la mente, permitiendo que las emociones espirituales se manifiesten. El proceso de Bhakti y la transformación emocional. El proceso de Bhakti incluye prácticas como escuchar sobre Krishna, cantar el santo nombre, recordar al Señor, servir a los devotos. Especialmente importante es el canto del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Según Srila Prabhupada, este proceso purifica el corazón. En el Srimad Bhagavatam 1.2.17 se explica que al escuchar regularmente sobre el Señor, las impurezas del corazón se destruyen. Cuando la mente se purifica, disminuyen las emociones negativas, aumenta la paz interior, surge la devoción. Las emociones en la vida del devoto. Incluso los devotos experimentan emociones humanas. La diferencia es que aprenden a relacionarlas con Krishna. Por ejemplo, la tristeza puede convertirse en oración, el miedo puede convertirse en refugio en Dios, la gratitud puede convertirse en servicio. Srila Prabhupada explica que el devoto ve todo como una oportunidad para recordar a Krishna. De esta manera las emociones dejan de ser cadenas psicológicas y se transforman en instrumentos de conciencia espiritual. La emoción suprema, el amor por Dios. La culminación del desarrollo espiritual es el despertar del amor puro por Krishna. Este estado se llama Prema Bhakti. En este nivel las emociones espirituales alcanzan su máxima intensidad. Los grandes santos descritos en el Srimad Bhagavatam experimentan lágrimas de amor, éxtasis espiritual, profunda humildad, felicidad trascendental. Estas emociones no son perturbaciones mentales, sino expresiones del alma liberada. Srila Prabhupada explica que este amor espiritual es la meta última de la vida humana. Conclusión. Desde la perspectiva de las enseñanzas de Srila Prabhupada, las emociones materiales no son la identidad del ser, sino manifestaciones temporales de la mente influenciada por las modalidades de la naturaleza y los deseos mentales. El alma es el observador consciente de estas fluctuaciones. El sufrimiento surge cuando el ser viviente se identifica con las emociones y construye su identidad sobre ellas. Sin embargo, el proceso del Bhakti Yoga permite purificar la mente y transformar la naturaleza emocional del ser humano. Las emociones no son eliminadas, son elevadas. Lo que comienza como reacciones mentales condicionadas puede culminar en la emoción espiritual suprema, el amor puro por Krishna. Así, comprender la verdadera naturaleza de las emociones no solo ofrece claridad psicológica, sino que abre el camino hacia la realización espiritual y la verdadera felicidad. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari